Agradecemos a cada uno de ustedes su permanencia en este recinto durante esta mañana que estamos concluyendo la 8ª jornada de innovación educativa. Les invitamos a tomar asiento para poder dar inicio a esta última parte de nuestra 8ª jornada de innovación educativa. La economía basada en el conocimiento exige habilidades de orden superior, lo que demanda transformar los modelos tradicionales de enseñanza. Entonces, la clave está en la formación y preparación del profesorado universitario. Ante este reto, la estrategia pareciera ser la capacitación intensiva y permanente de nuestros profesores, motivarlos a trabajar colaborativamente, animarlos a la reflexión desde su propia praxis. Vamos a dar paso a la siguiente actividad de esta 8ª jornada de innovación educativa, con la conferencia magistral que estará a cargo de la doctora Alma Herrera, de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella compartirá la conferencia magistral La innovación curricular en la educación superior, tendencias y desafíos. Previo, daré lectura a un resumen breve de la hoja de vida académica de la doctora Alma Herrera Márquez. Es doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciada en Psicología, egresada de esa misma universidad, es profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es miembro del Sistema de Investigadores Nivel 1 de México, en su trayectoria académica, actualmente figura como secretaria académica de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED-UNAM, y ha formado parte de las siguientes comisiones académicas. Ha sido coordinadora del Observatorio de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, asesora de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, asesora en materia de educación de la Academia Mexicana de Ciencias, subdirectora de Planeación y Evaluación de la CUAED, asesora de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de México, coordinadora del Centro de Tecnologías para el Aprendizaje de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Ha realizado publicaciones de artículos en revistas indexadas, ha publicado en artículos en revistas no indexadas con comité editorial, ha escrito y publicado capítulos de libros, ha participado en conferencias magistrales y ponencias en eventos especializados internacionales y ha también brindado conferencias en seminarios nacionales e internacionales. Tiene también una amplia trayectoria en la dirección de tesis de licenciatura, maestrías y doctorados. Con ustedes, la doctora Alma Herrera Márquez. Todavía no, hasta que me lo gane. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación, vicerrectora, de poder compartir con ustedes algunas ideas, algunos aspectos generales que tienen que ver con el campo de la innovación curricular y sobre todo me encanta poderlo compartir con los maestros porque de alguna manera me parece que con frecuencia nos encontramos frente a una torre de Babel. Todo mundo habla de innovación curricular, todo mundo habla de X, Y, Z, Y, innovaciones curriculares, se definen políticas educativas, se definen modelos, se definen propuestas, hay una enorme cantidad de cursos de capacitación y al final del día sentimos, me parece, que las propuestas vinculadas a las innovaciones curriculares son tan abstractas y están tan lejanas de nuestra práctica cotidiana que parece que nos movemos en dos mundos. La doctora Fanny de Chile con eso terminaba su conferencia y señalaba
acerca de que en una gran cantidad de proyectos la innovación se queda en los documentos oficiales, se queda en la definición de las políticas públicas, pero hay una enorme dificultad de cómo aterriza esto en el papel. Y me parece que desde esta perspectiva ayuda mucho como que poner un poquito de orden acerca de cuáles son estas áreas de la innovación curricular y cómo, por lo menos para América Latina y el Caribe, esto va teniendo una definición muy concreta en términos de modelos específicos. Frente a qué estamos, frente a una ruptura paradigmática, muchos hablamos de esto, o sea, muchos hablamos de que parece que estamos redefiniendo el sentido de las cosas y que parece que estamos rompiendo con la forma tradicional como se habían venido comportando los fenómenos, y lo que es real es que en el entorno hay una serie de cambios que a toda velocidad nos vienen obligando a cambiar las formas de comunicarnos, las formas de aprender, las formas de enseñar. Sí, ya han penetrado absolutamente hasta la manera como tenemos de relacionarnos con la gente que está más cercana a nosotros. Yo estoy segura que aquí prácticamente todo mundo tiene un teléfono celular que de repente le llamamos inteligente, no sé por qué, pero creo que poca gente. Es que ese micrófono no era inteligente. Entonces, pero nuestros teléfonos sí son inteligentes, pero no solamente eso. O sea, quienes sí están y han venido cambiando radicalmente, absolutamente hasta los conceptos más cercanos a la definición de lo que es la subjetividad humana, son los estudiantes. Para nosotros, por lo menos para las personas de mi generación, por ejemplo, la amistad implica un conjunto de factores vinculados a la cercanía, a la complicidad, al conocimiento, y pasarse hablando horas y horas de 350 temas. Para nuestros estudiantes no, porque el contexto sociodigital también ha modificado sus pautas de comunicación y de valores, y hablamos de innovaciones curriculares e innovaciones en las prácticas pedagógicas, porque de repente tenemos estudiantes del siglo XXI, maestros del siglo XX y programas del siglo XIX. No hay manera de poder empatar y alinear todas estas cosas, así que tendremos que tomar críticamente el sentido de lo que Carlota Pérez llama del cambio curricular. ¿Cómo hemos organizado el contenido? Bueno, lo queramos creer o no, nosotros en una buena cantidad de espacios académicos en educación superior seguimos organizando el contenido como se organizaba en el Imperio Romano. En la Edad Media nos modernizamos un poquito más y empezamos a organizar el contenido a partir de disciplinas, de áreas de especialidad, de grupos, y empezamos a separar los procesos formativos en dos grandes campos. Todo aquello que tenía que ver con la apropiación de los lenguajes, que era el trivium, y había tres lenguajes fundamentales: la gramática, la retórica y la dialéctica, y todo lo que tenía que ver con la división del conocimiento en campos perfectamente definidos y en campos perfectamente delimitados, como la astronomía, la geometría, la aritmética y la música. Desde la Edad Media a la fecha, o sea, pasando 12 siglos de manera conservadora, hemos venido haciendo más o menos exactamente las mismas cosas. Tenemos a nuestras universidades organizadas por campos de conocimiento. Tenemos nuestros campos de conocimiento organizados por ciencias y disciplinas, y tenemos organizadas las ciencias y disciplinas por carreras profesionales que delimitan con mucha precisión
el tipo de cosas que nos da identidad en una profesión y que nos permite comunicarnos a partir de nuestros lenguajes simbólicos con otras profesiones. Pero estamos frente a una demanda cada vez mayor de romper con esta forma de organización con la que hemos instituido la formación universitaria durante siglos para tener perspectivas mucho más holísticas y más integrales, y la verdad que no ha sido un proceso sencillo, porque la manera con que arribamos a estos procesos marca un etos cultural completamente distinto que no se puede romper por el designio de un decreto, por la determinación de un conjunto de normas y leyes, porque implica echar una repensada y una reflexión mayor acerca del porqué y del sentido que hoy día la innovación curricular deba tener. Es en la Edad Media también cuando se nos ocurrió, sobre todo, dividir el aprendizaje, pero más que nada regularlo. Y empezamos desde Comenio a plantear que los niños de determinada edad tenían que aprender determinado conjunto de cosas y que tendrían que ir evolucionando paso a paso para poder, de alguna manera, ir apropiándose de contenidos cada vez más abstractos y más complejos. Lo que es cierto es que en el modelo educativo que se ha instituido desde la Edad Media y que se rompe desde mediados del siglo XX, lo que es real es que organizamos, controlamos y regulamos el aprendizaje. ¿Quiénes lo hacemos? Los maestros. Pero arribamos sobre todo a la segunda década del siglo XXI y resulta que los maestros ya no podemos seguir ejerciendo estas funciones de control y regulación de aprendizaje, porque ahora lo que toca es facilitar, estructurar y acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Y hay en el terreno de la innovación curricular, con la emergencia de todos estos modelos, un debate profundo, porque lo que se está redefiniendo es la función y la figura de los docentes en este marco, porque en este planteamiento los docentes ya no tienen que enseñar, sino que tienen que organizar la experiencia de aprendizaje, de un aprendizaje que además ya no puede ser homogéneo y de un aprendizaje que no podemos controlar porque la experiencia educativa ha transitado del control del docente al control del estudiante. Y la verdad que no es un asunto sencillo entender esto, porque la mayor parte, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero una buena cantidad de nosotros aprendimos tomando notas que los maestros nos dictaban, y ese modelo instituido durante siglos es el modelo con el que arribamos al siglo XXI, que demanda rupturas distintas en esta perspectiva. ¿Qué es? O sea, para regular un aprendizaje que es homogéneo, lo único que podemos hacer es organizarlo en disciplinas con un modelo arbóreo donde el tronco es la base, los conocimientos fundamentales básicos que se van ramificando a lo largo del proceso, al grado de que si hiciéramos un censo de cómo están organizados los planes de estudio, veríamos que en un porcentaje todavía muy interesante de los casos, seguimos organizándolos por asignaturas, con una estructura lineal, pero hacer esto no es un capricho, o sea, hacer esto implica estar en armonía y completamente alineados con la idea que surge en la Edad Media de que nuestra función tenía que ver con la regulación y con la organización de los procesos de aprendizaje. Lo que yo estoy haciendo ahorita es más o menos lo que ocurre en muchas universidades del mundo. Alguien que sabe más que otros que están sentados escuchando, tomando notas y que están aprendiendo en esta perspectiva. Pero también hemos modernizado la obsolescencia. Ya metemos pantallas o metemos computadoras en laboratorios de cómputo, o hacemos esto, o sea, ya no uso un pizarrón, pero uso un PowerPoint, un proyector y una computadora para hacer lo mismo que hacía yo antes de que toda esta modernidad existiera. Es decir, en efecto, que no ha habido una ruptura paradigmática, porque modernizar no es lo mismo que innovar.
aunque en realidad sí nos lleva a una reflexión vinculada a cuándo tenemos que usar las tecnologías. La verdad que las tecnologías sí es un discurso apasionante. Yo creo que no hay una sola persona en el terreno académico que no haya entrado en controversia con el uso de las tecnologías. O las amamos o las aborrecemos, o sea, o nos facilitan la vida o sentimos que verdaderamente es una tormenta y una tortura global, porque nuestros estudiantes son mejor usando las tecnologías que las destrezas que nosotros poseemos para movernos con facilidad en estas tecnologías. Pero me parece que toda innovación, todo cambio curricular, toda apuesta al currículum en el siglo XXI tiene que llevar tecnología. O sea, el asunto de la tecnología ya no es un asunto que esté sujeto a discusión. Queramos o no, las tecnologías o con las tecnologías podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Hoy por la mañana pudimos compartir y pudimos enriquecernos con 2 conferencias que se dictaron a distancia, vía Skype. Eso hubiera sido imposible sin tecnología. O sea, es decir, hay un conjunto de tareas complejas de aprendizaje que se tienen que hacer con tecnología. Entonces, no innovamos cuando usamos tecnología, porque la tecnología viene asociada a la actividad con la que nosotros nos desempeñamos. Antes teníamos otras tecnologías que algunos siguen usando, por ejemplo, un papel y un bolígrafo. Cuando se instituye el uso del papel y el bolígrafo en las escuelas, los maestros en Estados Unidos se manifestaron en contra porque el uso del papel y la tecnología evitaba que los estudiantes tuvieran una buena memoria. Y aunque no lo crean, o sea, a finales del siglo XIX, el pensar en el papel y en el bolígrafo constituyó un desafío tan grande en el uso de las tecnologías como ahora lo es el uso del Internet, por ejemplo, para poder acceder a fuentes y a bases de información. Es decir, la tarea educativa sin tecnología es una tarea que es imposible de ser realizada porque sea una tecnología o sea otra, los maestros siempre usamos tecnologías para mejorar, facilitar y promover aprendizajes complejos en nuestros estudiantes. Pero esto sí es muy importante, o sea, no basta tener tecnología para que automáticamente nosotros tengamos los mejores modelos educativos y garanticemos efectivamente los aprendizajes. En América Latina hay una cantidad muy importante de estudios que demuestran que el hecho de darles una tableta a los niños de educación básica no los lleva en automático a apropiarse de habilidades complejas de pensamiento. Sí van más contentos porque tienen una tableta. En la universidad donde yo trabajo, hace 3 años se tomó la iniciativa de darles una tableta a todos los estudiantes de bachillerato, sobre todo porque se asumía que los estudiantes de bachillerato estaban reprobando porque no entendían las matemáticas dictadas de una manera tradicional y se asumía que los recursos digitales por sí mismos iban a tener el poder enorme de mejorar el aprendizaje. Pero no es así, ni es tan automático, porque si bien es cierto que prácticamente todos nuestros estudiantes que nacieron en este contexto sociodigital poseen todas estas herramientas, también lo es el hecho de Voy a hacer un récord Guinness hoy por la cantidad de micrófonos. Lo que también es un hecho es que nos tiene que quedar claro que sí necesitamos recuperar el análisis y el balance del para qué y el por qué nos interesa que los niños, que los jóvenes, que la gente que vive en nuestros países tenga más educación y de la mejor calidad. Y me parece que en esta idea del currículum
y de la innovación curricular deberíamos de tener así como que un acuerdo general acerca de que el currículum sigue siendo un proyecto cultural, sigue siendo un proyecto social, pero también es un proyecto político porque marca y se alinea a políticas educativas que tienen una intencionalidad u otra. Y que si esto es así, un proyecto curricular donde tiene que incidir es en el desarrollo de una comprensión más amplia del universo, pero también en la posibilidad de que quienes estudian en una universidad o en otra, en verdad puedan apropiarse de un pensamiento crítico y creativo suficiente como para insertarse en esta sociedad que es una apuesta sobre todo a la incertidumbre y a la complejidad. Si esto es así, entonces tendríamos que pensar que el currículum implica compartir desde problemas a estrategias, hasta estrategias para solucionarlos, pero que también nos tiene que llevar a un análisis mucho más comprensivo de todo lo que converge hoy en el desarrollo de un proyecto que tiene este carácter y que tiene este nivel. En este marco, la tecnología que, como ya lo habíamos dicho, o sea, creo que no es excesivo pensar que una buena parte de lo que nos da identidad como seres humanos es el uso de la tecnología. Y hay ya demasiada información que señala, demasiada investigación que señala que estamos ante la cuarta revolución industrial. Pero si nos remontamos un poquito a los primeros esquemas que les puse, o sea, seguimos organizando la educación como en la Edad Media, o sea, completamente desalineados unos con otros. La cuarta revolución industrial nos está planteando un desafío enorme, que es la total independencia de la mano de obra humana dirigida hacia la automatización. Y ustedes me podrán decir que a lo mejor ese escenario está muy lejano de lo que nosotros observamos y que es un escenario que solamente se puede ver en las películas de ciencia ficción, pero por desgracia no es así. O sea, hoy como nunca, lo que sí tenemos es un cambio de era hacia una era que que implica la ruptura, una ruptura multidimensional que atraviesa absolutamente todas las esferas de la vida cotidiana y todas las esferas de la vida productiva, por supuesto, también la educación. Que las tecnologías digitales en la cuarta revolución industrial efectivamente sí están modificando las formas de comunicación, pero también las formas de trabajo. Que hay una amenaza creciente en la voz de muchos críticos y expertos en materia de tecnología y educación, que señala que con el desarrollo de las inteligencias artificiales será factible incluso la sustitución de la mano humana hasta en tareas tan especializadas como las que desarrollamos los maestros. En San Francisco, por ejemplo, en Coursera, ya hay nanorobots que sustituyen en línea la participación de los maestros y que son tan eficientes que los estudiantes no alcanzan a darse cuenta que quien está detrás de la pantalla no es un maestro, sino es un robot. Y eso está documentado en una enorme cantidad de investigación al respecto. Pues efectivamente, o sea, esto es un chiste, pero parece que hacia allá vamos, o sea, que lo que nos está definiendo es nuestro encuentro cotidiano con el universo a través de una pantalla. Y que quizá lo que hace diferente a una generación con otra es que para mucha gente de mi generación, para las que esto es una pantalla, para mis estudiantes eso es una ventana, con todo lo que implica. Y eso, por supuesto, lo que pone en entredicho es el carácter, la organización, la planeación y el diseño curricular de nuestras instituciones. Internet es la primera cosa que creó la humanidad y que no comprende. Además, es el mayor experimento de anarquía universal que ha generado la misma humanidad y que penetra absolutamente todas las esferas de la vida. Pasó de ser un medio de transmisión electrónica a un espacio omnipresente. En la mañana, insisto,
el hecho de tener 2 videoconferencias, una con España y uno con Chile, o sea, nos plantean las enormes posibilidades que esto tiene, pero también los nuevos desafíos para la filosofía, para la ética y, por supuesto, para la educación. Las TIC en la vida cotidiana igual ya conforman una parte sustancial de la vida misma. El Internet de las cosas, que hace que las cosas de nuestras casas y que las cosas entre nuestras casas se conecten, es otro de los desafíos hacia los que estamos enfrentados. Yo el año pasado tuve la oportunidad de cambiar mi coche y me compré un coche que tiene mucha tecnología que todavía no sé usar, o sea, pero tiene mucha tecnología. Pero como a la semana de estar manejando mi coche, arranco el coche y en el celular me aparece un mensaje que decía 48 minutos para llegar a JC Bonilla. Yo les juro que no le pregunté, porque no usé ni el Waze ni ningún mecanismo de GPS, y cuando llegué, lo primero que les dije a mis alumnos es que mi coche estaba poseído. O sea, les dije, y después, o sea, empecé a entender este proceso y empecé a entender cómo las cosas se conectan a partir de sus propios sistemas operativos, dando una organicidad a la vida que a veces escapa de nuestro control. En el informe de Intel del año pasado se señalaba un dato que incluso puede ser preocupante, porque se señalaba que así como, a ver, ¿quién tiene redes sociales como el Facebook? Bueno, pues resulta que en los próximos años vamos a ver el Facebook de las cosas, es decir, sin que nosotros estemos controlando ese proceso. Así como les digo el ejemplo de mi coche poseído, o sea, las cosas, su refrigerador, por ejemplo, o su horno de microondas, calculando a través de algoritmos muy precisos el comportamiento de nuestras pautas, podrá poner a calentar la comida que hayamos dejado, simplemente calculando la hora en que llegamos y la trayectoria que haremos a nuestras casas, porque la computadora de nuestro coche va a poder estar conectada con la computadora del horno de microondas, y en un escenario que incluso no hemos analizado en una perspectiva más reflexiva, porque la filosofía tampoco está avanzando mucho en esa dirección. Pero lo que sí es cierto, y que yo creo que es, como todo en la vida, se constituye como un factor muy positivo, es el hecho de que hoy como nunca también podemos experimentar procesos de democratización hacia el acceso abierto y a la información y al conocimiento que antes eran muy difíciles. Kevin Keller, por ejemplo, en un libro súper interesante que publicó en el 2016, señalaba que incluso la humanidad pudiera estar frente a una suerte de socialismo digital, porque mientras que en la vida real es muy difícil una repartición equitativa de las cosas, en los entornos digitales sí es posible poder ampliar el acceso a todo tipo de información, pero también al entretenimiento, y que obviamente eso también nos mete en una dinámica de cambios súper interesantes. Que la hiperconectividad hoy día también está marcando la posibilidad enorme de tener acceso a conocimiento de frontera, pues es real. El desafío para la educación es cómo le vamos a hacer para que ese conocimiento de frontera que se está produciendo efectivamente pueda estar incorporado en los procesos de formación docente. Esto es lo que yo les decía. Hay 100,000 millones de cosas, bueno, para el 2020, ¿qué le falta? 1 año y medio, o sea, no es nada. Para el 2020 habrá 100,000 millones de cosas conectadas. No sé qué represente eso, porque la verdad parece un escenario ficcional, pero en términos reales, vaya, si ya incluso ya hay una economía virtual que se mide por bitcoins y ya no se mide por ninguna moneda nacional o global,
sí pudiéramos pensar que estamos frente a cambios y a desafíos que por supuesto van a abarcar procesos de aprendizaje distintos. En educación tenemos un conjunto de tecnologías disruptivas que también están marcando pautas muy interesantes de trabajo y entre otros, todas estas tecnologías que nos están conduciendo a la posibilidad de crear sistemas adaptativos de aprendizaje. Por la mañana, cuando el doctor de España planteaba el modelo educativo personalizado, alguien preguntó aquí en el auditorio qué pasaba con grupos de 80 estudiantes. Y si bien de manera presencial eso es imposible, con los algoritmos que hoy se cuenta, sí es factible pensar en el diseño de sistemas de aprendizaje adaptativo, donde no importa lo masivo que sea la educación, siempre habrá perspectivas de trabajo individual que se instalen sobre el conocimiento de las rutas de aprendizaje de cada quien. Al final les voy a presentar lo que estamos haciendo en la UNAM y que tiene que ver con un modelo que le llamamos masivamente personalizados, que trata de aprovechar ya la accesibilidad que tenemos hasta este tipo de tecnologías disruptivas. Hay otras, como los cursos masivos en línea. ¿Alguno de ustedes ha estudiado un MOOC? O sea, ahorita hay 3, pero yo les aseguro que el año que entra, o sea, yo no dudo que prácticamente todo un auditorio pueda decir, yo ya estudié un MOOC. Bueno, estos cursos masivos en línea son un verdadero desafío para la educación superior. Estos datos que les estoy presentando son los cursos, es el número de estudiantes que la gente ha tomado, de participantes que han tomado en el proyecto de la UNAM. En México, solamente la UNAM y el Tecnológico de Monterrey tienen convenio con la plataforma Coursera para echar a andar estos cursos. Y estos cursos se diseñan a partir de un planteamiento psicopedagógico verdaderamente muy bien fundamentado y da la posibilidad de que haya 100,000 personas estudiando un curso de manera simultánea en un momento determinado y además personas que pueden estar o no en una universidad, que pueden estudiar o no desde un país, que pueden o no dedicarse a cualquier actividad productiva. Este número que la UNAM alcanzó en el 2017 fue posible a partir de esta plataforma en solo 4 años. O sea, eso para mucha gente metida en el estudio de las tendencias sí representa un desafío, porque incluso para entrar a estos cursos uno no tiene que reunir ningún requisito. Basta ingresar a la plataforma, basta desarrollar el curso, basta conectarse a través de actividades autogestivas con otros, trabajar colaborativamente e ir avanzando en el desarrollo de las actividades que aquí se plantean. Los MOOC para universidades como el MIT, como Harvard, como Stanford y ya en este caminito como la UNAM, van a empezar a tener incluso valor en créditos. Y al tener valor en créditos van a poder ser reconocidos por programas formales educativos. Ahorita estamos empezando con el posgrado, pero no se descarta la posibilidad de que esto pueda también abarcar a los niveles de licenciatura. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Un curso de estos se diseña en un promedio de 3 meses y no pasa por cuerpos colegiados, no pasa por consejo universitario, no pasa por la Dirección de Innovación Educativa, no pasa por procesos de capacitación y formación de profesores. Son cursos que se lanzan abierta y libremente y que la gente está buscando porque están enfocados al desarrollo de habilidades y competencias específicas y que en este momento ya se están diseñando con una perspectiva más inclusiva e incluso más orientada a la adquisición de habilidades tan complejas que solamente se podían alcanzar estudiando un posgrado. Esta es la distribución de los MOOC que tiene la UNAM
y hasta diciembre del 2017 en estos cursos teníamos estudiantes de 203 países. Quiero decirles que nunca en la educación continua de la UNAM y mucho menos en la educación formal de la UNAM habíamos tenido el impacto que eso tiene. Claro, puede ser una buena noticia, de hecho es una buena noticia porque es una posibilidad que la UNAM tiene para formar y desarrollar habilidades complejas de pensamiento, pero también es un desafío porque deja muy desalineados los procesos tradicionales, los procesos convencionales de innovación curricular y digamos que se va, en México decimos por la libre, porque por la vía de la educación continua los cambios son acelerados, si un curso deja de tener vigencia, vienen otros y hay plataformas que sustituyen. No sé cómo esté aquí la cosa en Honduras en materia de titulación, pero la titulación en la universidad donde yo trabajo tiene un conjunto de problemas importantes. Bueno, quiero decirles que en noviembre del año pasado lanzamos un MOOC para de cómo hacer una tesis y en menos de 3 meses teníamos 20,000 personas inscritas en este MOOC para desarrollar una tesis. No tenemos esa cantidad de tutores que uno a uno puedan ir apoyando a los estudiantes a hacer una tesis, pero a mí estas cosas y estos datos me asombran porque pienso que hay algo que está pasando en el entorno y que no lo estamos estudiando con suficiente precisión como para potenciar estos cambios en los otros modelos educativos y a otro nivel. Y qué se diga de las aplicaciones de la inteligencia artificial que se expresan desde estos nanotutores que les comento hasta el desarrollo de modelos que permiten la capacitación en habilidades verdaderamente complejas. O sea, tenemos que ya hay cirujanos, médicos cirujanos que ya estudian con nanorobots y tienen un nivel de desempeño más fino porque hay una computadora que va marcando una pauta con mayor precisión que la que podría hacer un ojo humano. Pero hay algo que nos parece importante, la tecnología no debe estorbar, porque como les comentaba hace rato, o sea, usar hoy aplicaciones, tecnologías, lo que en la mañana nos comentaban los doctores Moncada y López, pues realmente forma parte ya de este etos. Pero lo que nos tiene que quedar claro es lo que nosotros queremos para la educación, porque cuando tenemos un salón lleno de computadoras como donde los niños se meten así entre paréntesis a la pantalla, pero uno nunca sabe qué es lo que está pasando aquí, esa tecnología estorba. O sea, nosotros no necesitamos más computadoras, ni más tabletas, ni más teléfonos celulares, si no nos queda claro cuál es el uso crítico que esas tecnologías van a tener para el aprendizaje. Y lo que sí ha pasado, así como en las relaciones de pareja, pues que la educación va detrás de la tecnología y nunca la alcanzamos. O sea, es horrible porque hoy en la noche cuando nos vayamos a dormir va a haber una cantidad de aplicaciones impresionantes y los maestros siempre vamos corriendo detrás de la tecnología porque además es atractiva, es amigable, para los estudiantes es divertida, tiene N cosas. Pero en este enfoque, lo único que ha ocurrido es que los maestros hemos tenido que ajustar nuestra práctica educativa y la naturaleza de nuestros proyectos de aprendizaje a lo que los tecnólogos han propuesto. Y ellos hacen bien su trabajo, o sea, de repente diseñaron plataformas LMS, nos la propusieron y ahí estamos los maestros haciendo aulas virtuales, trabajando en módulo y todo, y de repente tenemos la sensación de que esa plataforma no nos ayuda para que nuestros estudiantes aprendan mejor y que lejos de eso, a veces es una tortura estar subiendo contenidos en una plataforma que de repente los estudiantes no consultan. Y lo que queremos hacer es invertir el binomio para que los maestros frente a los tecnólogos les digamos, estas son las necesidades de aprendizaje, este es el proyecto educativo,
Esto es el contenido disciplinario, multi o transdisciplinario, y considerando estos aspectos, esta es la tecnología que yo necesito. O sea, no es un rechazo a la tecnología, sino es pensar el uso crítico de la tecnología a partir de la enorme claridad que nosotros sí tenemos acerca de lo que los estudiantes tienen que aprender y acerca de cómo aprenden ellos. Hay 3 pilares en este sentido que tendrían que pasar o permear toda innovación curricular. El primero de ellos es que estamos frente a un ecosistema de aprendizaje. Me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. El segundo, que tenemos que articular el aula con el mundo real, que el conocimiento, para ser pertinente, tiene que llevar a nuestros estudiantes a explicarse usando lenguajes simbólicos por qué las cosas pasan como pasan en la realidad. Y el tercero, que necesitamos soluciones tecnológicas integradas. O sea, que la tecnología no es un mago, no es algo que pueda definir nada más así en automático que alguien mejore el aprendizaje, sino que verdaderamente somos los maestros los que tendríamos que plantear esto. Ahora, en el solo horizonte de tiempo de 20 años, la verdad es que la cantidad enorme de propuestas de innovación curricular son infinitas. Y a veces, bueno, no sé, a lo mejor aquí en Honduras es distinto, pero en México, créanme, yo soy profesora de la licenciatura en psicología y soy profesora del posgrado en pedagogía. Para poder innovar el currículum en los dos procesos, pueden pasar entre 3 y 5 años, porque de aquí a que nos ponemos de acuerdo, de aquí que lo mandamos a los cuerpos colegiados, de aquí a que se aprueban los cuerpos colegiados, de aquí a que llega al consejo universitario y de aquí a que se aprueba, o sea, verdaderamente ya pasó el tiempo. Y muchas veces los profesores seguimos las indicaciones, o sea, nos dicen, ahora viene la reforma educativa en esta dirección. Y la verdad que somos bien portados en general y entonces tratamos de aprender y tratamos de innovar en esa dirección. A principios del presente siglo, del siglo XXI, por ejemplo, en México se generó la reforma integral de la educación básica y la reforma integral de la educación media, todo basado en competencias. Entonces, vino un movimiento impresionante de reforma para ajustar y alinear todos los programas en competencias. Se invirtieron millones de dólares en la capacitación de los maestros para que aprendieran el enfoque de competencias. Hoy día, yo estoy segura que tenemos maestros más sabios. Si uno les pregunta, ellos pueden hablar de competencias, de constructivismo, de cognitivismo, de enseñanza situada, o sea, cualquier tema lo dominan, hasta de complejidad. En los diplomados estudiaron a Edgar Morin y la complejidad y saben todos los principios del paradigma de la complejidad y todo. Pero si uno va a su salón de clases, las prácticas educativas en una buena parte siguen teniendo la misma expresión que tenían en el siglo pasado. No es esto que digo, no es una observación así poco reflexiva. Hay indicadores, por ejemplo, México no ha pasado del último o penúltimo lugar en los exámenes PISA, a pesar de todas las reformas que se han hecho en este campo, porque el enorme desafío que tenemos en materia de innovación curricular es cómo traducimos la innovación en un etos cultural y en un etos académico que nos permita avanzar. Les voy a presentar ahorita una síntesis tratando de agrupar los principales modelos de innovación curricular bajo la consideración de que todos ellos están permeados por tecnologías. O sea, no hay un modelo de innovación curricular que no use las tecnologías. Y con ello les quiero decir que usar tecnologías no es innovación curricular, sino que la innovación curricular es la que define el carácter de las tecnologías. Hay un modelo pedagógico que se conoce como pedagogía de la tierra.
Me parece que es muy cercano a nuestras raíces culturales, pero también es muy cercano, por ejemplo, al énfasis que nosotros depositamos en contenidos curriculares y en áreas de conocimiento que tienen que ver con la sustentabilidad, con la biodiversidad y con el cambio climático. Este planteamiento epistemológico parte de la posición de la epistemología del sur de Boaventura de Sousa Santos, que organiza la construcción de conocimiento a partir de distintos niveles de ecologías. Entonces, la ecología de los saberes, que es el reconocimiento de todas las perspectivas humanas, la ecología de las temporalidades, de los reconocimientos, la de transescalas y la ecología de las producciones, digamos, constituyen la base de comprensión de un diseño curricular que lo que hace es pensar en el currículum a partir de los grandes principios que definieron el sentido de las culturas prehispánicas, que es el de la madre tierra, el hombre pueblo y el trabajo tequio. Hay muchas propuestas innovadoras del currículum, sobre todo, por ejemplo, en México, de universidades vinculadas a zonas de la selva, vinculadas a grupos indígenas, que utilizan estos modelos educativos para darle otro sentido al diseño curricular. En México he asesorado el desarrollo de universidades indígenas, y las universidades indígenas, lejos de lo que se pudiera creer, son universidades conectadas con el mundo a partir de las tecnologías. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ir a Santa María Tlahuitoltepec, que está en la zona Mije de Oaxaca, ustedes podrán ver que el bachillerato tecnológico y que la universidad indígena que se tiene cuentan con una infraestructura tecnológica que las conecta no con México, sino las conecta con grupos de investigadores y trabajo que están ubicados en Canadá y en todos los países como Noruega, Suecia, Dinamarca, que son países que ante todo tienen así como una claridad enorme del respeto a la naturaleza. Estas universidades, que además tienen un componente tecnológico muy interesante de conectividad, son universidades, por ejemplo, que no imparten ninguna carrera que tenga que ver con tirar un cerro para meter una carretera, y tampoco tienen nada que ver con la evaluación del trabajo individual, porque entre sus principios, esto que se conoce como trabajo tequio o como pueblo hombre, son principios filosóficos que lo que orientan es el trabajo colaborativo, es el compartir experiencias y es hacer cosas que contribuyan al aprendizaje de los otros. La pedagogía de la tierra, en este sentido, lo que tiene que promover o promueve es educar para pensar comunitariamente, educar los sentimientos, enseñar la identidad terrenal como condición humana esencial, formar para la conciencia planetaria y formar para la comprensión. Existen otro conjunto de modelos que se conocen o que pudieran ser agrupados en modelos postdisciplinarios, y esta es una tendencia reciente, pero además de veras súper interesante, porque mientras los modelos disciplinarios, multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios reconocen la existencia de las disciplinas y las van organizando de distinta manera, el modelo postdisciplinario dice, pues no, o sea, no vamos a organizar el contenido y el conocimiento a partir de disciplinas, sino lo que tenemos que construir son prácticas sociales instaladas en el reconocimiento de los problemas globales que tienen que enfrentar los estudiantes. Sus premisas, o sea, que se ha pasado de la racionalidad lineal a la racionalidad sistémica, es decir, una disciplina en aislado nos da una visión única de las cosas, pero hoy día tenemos una racionalidad sistémica que conecta fenómenos, procesos, áreas de conocimiento, que hemos cambiado la perspectiva del saber y hemos pasado de la observación a la creación, que hemos pasado de la causalidad lineal y probabilística
empeñada a determinar leyes universales que predigan fenómenos y distintos aspectos de la realidad y la sociedad, a una probabilidad de que esto pudiera ocurrir. Hemos pasado del equilibrio a la incertidumbre. Debemos generar perspectivas curriculares en dos contextos: en el contexto de aplicación, pero también en el contexto de implicación. Y el contexto de implicación significa que quienes están haciendo los hallazgos de investigación, que quienes están formando a los estudiantes y los profesionales deben analizar los hallazgos de la formación y de la investigación con los sectores que son afectados por estas decisiones, de tal forma que la implicación significa la reflexión ética de las implicaciones y de los efectos que una decisión académica o educativa pueda tener en los entornos, pero significa otra cosa mayor y además que está muy cercana, muy articulada al sentido que la responsabilidad social de las universidades tiene hoy para nuestra región, y es el hecho de que son las comunidades las que llegan a la universidad y le dicen a la universidad: nosotros necesitamos profesionistas que hagan esto, necesitamos gente experta que nos ayude a resolver este problema, y no al revés. Entonces hay una verdadera innovación curricular, porque incluso el sentido de vinculación y de articulación con el entorno cambia. Si esto es así, la postdisciplinarización, o sea, parece trabalenguas, por eso mejor léanlo, pero ¿qué implica? La superación de los límites entre especialidades cerradas y jerarquizadas y el establecimiento de un nuevo campo de discursos y de prácticas sociales. O sea, no es que el contenido no exista, lo que pasa es que no existe como lo hemos organizado y como lo hemos regulado, y que lo que define el criterio de validez científica de un contenido no es el grupo de pares, sino es la robustez social del conocimiento que se genera a partir de este modelo. ¿Cómo se concreta en el currículum? Pues a través del diseño de problemas prototípicos, y los problemas prototípicos son grandes escenarios donde los estudiantes, los maestros, los actores que intervienen en ese campo movilizan todos sus recursos cognitivos y no cognitivos a favor de la solución de ese problema prototípico. Este problema en la desnutrición humana, la desnutrición universal, es un problema prototípico. Su solución no puede descansar en un campo de conocimiento. ¿Qué define quiénes intervienen aquí? La naturaleza del problema, y en función de ello se van articulando otras unidades de trabajo que los puedan llevar a superar. Así que el conocimiento pertinente, contextuado y ubicado es la apuesta fundamental. Aquí casi no se ve, pero es la metodología para el diseño de un problema prototípico, porque la idea es que el conocimiento sea realista, sea complejo y sea relevante. Casi toda la educación universitaria está en este cuadrante, donde los ejemplos son del libro de texto, es decir, son artificiales, donde delimitamos, es decir, simplificamos el conocimiento, y donde en su mayoría el conocimiento no tiene nada que ver con la lectura cercana de lo que estamos haciendo. Y para desarrollarlo, bueno, estos son los procesos que lo articulan. ¿De qué se trata esto? ¿De tener una sola visión del mundo? No. De lo que se trata es de que cada grupo de trabajo, de que cada estudiante, de que cada maestro va definiendo trayectorias específicas que articulan eso. Tenemos los modelos transversales, que son transdisciplinarios. Estos modelos tienen una potencialidad central, y es el hecho de que no articulan campos de conocimiento o conceptos, sino que se gestan a partir de la articulación de estilos de pensamiento científico que sí son compartidos por varias disciplinas. Aquí el modelo es un modelo interdisciplinario, pero es un modelo rizomático, que a diferencia del arbóreo, que es un solo campo de conocimiento con mucha diversificación, en este modelo todo el conocimiento se conecta
aunque visiblemente no pueda ser muy explícita su organización. ¿Qué se hace o cuál es la perspectiva epistemológica desde este marco? Pues la generación de programas transdisciplinarios que reflejen nuevas realidades sociales, y es pasar de la disciplina a un conocimiento transdisciplinario en red, con programas y modelos transversales que lo que ponen al centro son nuevamente problemas de la realidad, promueven visiones integrales y multidisciplinarias. Y, por ejemplo, esta es una forma para concretar estos modelos de innovación curricular. Tienen temas transversales que se dan en el ámbito personal y en el ámbito social. Y en lugar de tener asignaturas o materias, lo que se organizan todas las disciplinas a partir de grandes temas. Por ejemplo, la educación para la solidaridad, la educación intercultural, la educación para la paz, la educación para el consumo, la educación emocional. Es decir, cada uno de estos ámbitos define cuáles son las disciplinas que intervienen en esa innovación curricular y se van organizando, bueno, los profesores los van organizando de esta manera. ¿Qué es lo importante aquí? Que el currículum tiene una clara dimensión social porque se diseña para comprender, valorar e intervenir en la realidad de manera crítica y responsable, en un contexto de aplicación muy definido, con un modelo de organización curricular muy flexible. ¿Cómo lo concretamos en la realidad ya en las escuelas? Pues con el diseño y desarrollo de colaboratorios, y los colaboratorios son espacios de trabajo donde las disciplinas se articulan a partir de sus estilos de pensamiento, son transdisciplinarios y buscan tener una ciencia dialógica, soluciones epistemológicamente aptas, es decir, no es como un Frankenstein, sino hay un trabajo epistemológico importante y técnicamente viables y socialmente robustas. Para hacer un colaboratorio hay que definir capacidades cognitivas, los aspectos de estilos de pensamiento científico, y es una ruptura con los límites de las disciplinas, de tal forma que lo que hagan es desarrollar capacidades cognitivas fundamentales. O sea, aquí no es un experto en física, sino es el uso de la física y del estilo de pensamiento de la física a favor de una problemática integral, ¿sí? Y bueno, son transdisciplinarios. Ahora, el currículum conectado, que es el currículum tecnológico fundamentalmente y que parte de la idea de que la inteligencia está repartida en el mundo y es global y que además actúa de una manera más caótica que formal. El caso de los MOOC corresponde a un currículum que se instala en esta perspectiva, donde la gente va sumando perspectivas. Hay un ejemplo de este tipo de currículum conectado que es Media Lab Prado, que es un laboratorio internacional que va sumando perspectivas de trabajo y va generando diásporas científicas. El humanismo digital entra muy bien. ¿Cómo lo concretamos? Con modelos curriculares que pasen del contenido a las conexiones. Aquí no nos interesa cuánto sabe el estudiante, sino cuántas conexiones puede generar a partir de sus actividades. Y la tecnología lo que hace es potenciar el aprendizaje a partir de recursos que lo hagan pues mucho más intenso. Estos son los aspectos generales que abarca el currículum conectado. Ahora, nosotros en la UNAM hemos desarrollado otro modelo de innovación, que es un modelo masivamente personalizado y dual. Este modelo lo concretamos en esta imagen. Hay dos listones que corresponden a dos grandes ámbitos en los que nos estamos moviendo. Primero, el etos cultural, que es el etos del aprendizaje, y las tecnologías que van orientadas al desarrollo y al conocimiento de un estudiante. El conocimiento es un bien social, es decir, no es un bien privado sujeto a comercialización, a venta ni nada de eso, sino es un bien social. En el modelo académico tenemos el etos, tenemos la evaluación de los perfiles y rutas de aprendizaje, tenemos que el docente no es un facilitador,
El docente es un diseñador de contextos de aprendizaje. No es alguien que imparte, no es alguien que verifica una rúbrica. El docente es un diseñador de contextos porque hace contexto de aprendizaje, hace diseño de aprendizaje, hace diseño pedagógico, hace diseño comunicacional, hace diseño tecnológico y hace diseño editorial. Es decir, la labor del docente se redimensiona con una visión basada en el uso crítico de las tecnologías que se dan en esta perspectiva. Hay dos fases: la fase analítica, que es la fase para determinar las rutas de aprendizaje, y la fase estratégica, que a partir de sistemas de aprendizaje adaptativo va generando los recursos digitales necesarios. Evaluamos los perfiles educativos de los estudiantes y a partir de ello vamos planteando una visión distinta de las cosas. Son 3 los ámbitos que trabajamos: el conocimiento fundacional, el conocimiento humanístico y el metaconocimiento, en los 2 contextos, en el de aplicación y el de implicación. El conocimiento fundacional tiene que ver con la cultura digital, con el conocimiento nuclear y con el conocimiento transdisciplinario. El conocimiento humanística son todas las competencias para el mundo de la vida, para la inteligencia emocional, para la ética y la cultura general, y el metaconocimiento tiene que ver con habilidades heurísticas para solucionar problemas. Y hay 2 rutas, la ruta cognitiva y la ruta emocional, que tienen el objetivo de que el estudiante desarrolle habilidades para hacer gestión de aprendizaje, pero también para hacer gestión emocional. En esta vía, un estudiante empieza acá y si tiene problemas, hay recursos digitales que compensan esas lagunas de conocimiento. Si va más avanzado que en un plan de estudios, hay problemas más complejos. Una vez que tanto este estudiante como este estudiante pueden potenciar ese aprendizaje, regresan a la ruta normal y culminan su formación. ¿Qué usamos? Analíticas de aprendizaje, adaptaciones a las plataformas y el uso de narrativas múltiples, con entornos personales de aprendizaje y problemas prototípicos. El fortalecimiento docente tiene que ver con la posibilidad de que cada profesor tenga un entorno personal de enseñanza, y en este entorno personal de enseñanza que el profesor vaya trazando un itinerario que tiene que ver sobre todo con las necesidades y demandas de aprendizaje que tendría que superar para que sus estudiantes alcancen un nivel de desarrollo a partir de algo que les llamamos unidades de apoyo al aprendizaje. Estos son quienes intervienen, este es el proceso de formación docente, es un ejercicio interdisciplinario. Este es un ejemplo del plan de estudios del bachillerato a distancia de la UNAM, y si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los problemas, por ejemplo, de los cursos son de ciencias para la vida y la tierra, y aquí ven contenidos hasta de estadística, matemáticas y demás. Hay un mapa de habilidades y esto es parte de lo que estamos haciendo en línea, que haya una asignatura a la vez. Es decir, en lugar de que un estudiante lleve 6 asignaturas que a veces no tienen ninguna conexión y que definen altos índices de reprobación, el estudiante avanza de uno en uno, articulando el contenido nuclear, las habilidades de pensamiento lógico, los estilos de pensamiento científico y las habilidades epistemológicas que definimos con los profesores en algo que denominamos también organizadores cognitivos de aprendizaje, que le dan sentido al currículum. Este es el perfil de egreso y lo que los profesores definen es de qué manera cada uno de estos contenidos contribuye al perfil de egreso. Y allí hemos tenido experiencias verdaderamente interesantes, porque los profesores se dan cuenta que de cursos integrados por 32 unidades de aprendizaje, solamente 7 de ellas contribuyen al perfil de egreso. Entonces los profesores están trabajando la reestructuración de sus propias asignaturas a partir de este tipo de estrategias. Estamos trabajando ahorita en el desarrollo de un laboratorio de innovaciones didácticas que tiene una característica que es súper importante, y es que la tecnología es invisible, está en todos lados pero no la pueden ver. O sea, nadie se preocupa por si está la pantalla, el proyector, si hay acceso a la red, porque la conectividad está
en todo el clúster de aprendizaje, donde los espacios son abiertos, nadie tiene un cubículo, son espacios de trabajo, hay espacios para guardar las cosas. En la cafetería hay red inalámbrica y en la cafetería es un espacio de trabajo. Hay unas gradas tipo foro donde los estudiantes, donde los profesores debaten, discuten y donde lo que hacen es generar innovaciones didácticas usando tecnologías críticamente para una práctica educativa que sea diversificada y que se ajuste a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y este es un ejemplo de una de nuestras unidades de apoyo al aprendizaje, porque todos los temas son unidades autocontenidas que se ofrecen en línea. Y eso es lo que estamos haciendo. Sé que gracias. Sé que fue una síntesis súper apretada, pero a mí me parece importante que cuando los profesores estamos frente a la necesidad de innovar el currículum, frente a las demandas de aprendizaje de nuestros estudiantes y frente al conocimiento experto que tenemos de nuestros campos, los profesores tendríamos que tener mucha claridad de cuál modelo de innovación curricular está mejor alineado con estas tres características, de tal forma que se le devuelva al profesor esta capacidad crítica de poder generar proyectos educativos y culturales que incidan con alto nivel de pertinencia, pero también con el uso crítico de la tecnología en el mejoramiento de las prácticas de enseñanza. Sé que me tardé más de los 16 minutos que dura el nivel de atención de acuerdo a las investigaciones que compartimos en la mañana. De haberlo sabido, hubiera hecho otra cosa, pero escuché la conferencia y chispas, ya ni modo. Pero esto me ha llevado a los hallazgos de investigación que están haciendo aquí en Honduras. Me están llevando a pensar, por ejemplo, que nuestros desafíos ahora sí para la educación a distancia tienen que ver con cómo mejoramos los procesos de autorregulación, cómo hacemos que el espacio de trabajo también sea un espacio creativo, que sea un espacio ligado a lo natural, cómo definimos o cómo nos aseguramos que los estudiantes efectivamente sí estudien y sí duerman, porque es muy fácil que cuando uno empieza a trabajar en red, pues de repente te da las 2, 3 de la mañana y ni cuenta te diste, porque estuviste ahí bajando información, chateando también, eso es cierto, pero entonces todos esos hallazgos de las neurociencias me parece que en esta etapa en la que nos encontramos ahorita deberán de ser un factor importantísimo y tendremos que considerar también este asunto de los 16 minutos que tiene, que alcanza el pico máximo de atención de los estudiantes para potenciar otro tipo de unidades de aprendizaje que teniendo estos objetivos efectivamente sea muy comprensiva de los hallazgos que se están dando también en este nivel, ¿no? Muchísimas gracias a la doctora Alma Herrera por haber compartido en esta 8ª jornada de innovación educativa. Haremos entrega de su diploma de participación como conferencista en esta 8ª jornada.